Grabarla. Y vamos a dar comienzo entonces con la clase de hoy. Estuvimos 2 semanas ahí de descanso, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a arrancar nuevamente con la clase de hoy. La última clase que habíamos hecho sobre ajedrez base fue prácticamente sobre la apertura, las primeras aperturas los primeros conceptos que hay que enseñarle a los chicos cuando ya saben mover todas las piezas y también trabajarlo con los que ya saben, porque bueno, muchas veces se omiten muchos y se cometen muchos de estos errores durante las primeras jugadas, ¿no? Vimos algunos axiomas, algunas recomendaciones, pueden encontrarlas en muchos libros, ya incluso en la práctica, en mi sistema de Aaron Insowich, del cual les estuve hablando, ya se pueden encontrar ya en esa época también muchos consejos eh, sobre las primeras jugadas de la apertura. También Capablanca, en uno de sus libros, da muy buenos consejos y da muy buenos axiomas. Yo compartí con ustedes, incluso en el PDF que les envié, axiomas tanto de Capablanca, que me gustaron mucho, y de Alexander Sweaty. Bueno, vamos a centrarnos hoy, vamos a volver a mirar un poquito, algunas las hemos visto ya, algunos errores típicos en la apertura. Y bueno, la idea también de esta clase es comenzar con el estudio básico de las aperturas que creo que son convenientes enseñar a los niños cuando cuando comienzan a jugar, a competir incluso. Si bien no las vamos a trabajar en gran profundidad, eso lo dejaremos igual un poco más ya para el ajedrez de competición, vamos así a ver conceptos importantes sobre cada una de las aperturas, vamos a ver las ideas y sí, un poco de teoría también para que vayan comprendiendo, ¿no? Sobre todo, bueno, muchos de ustedes que son ajedrecistas, algunos ya los deben conocer, otros quizás menos, pero bueno, creo que nos va a servir para poder trabajar bien con todo lo que vamos a ver. En lo primero que nos vamos a centrar es en los errores típicos que se producen en la apertura. Y estuvimos viendo los mates que se producían desde las primeras jugadas, ¿no? Cuando estuvimos enseñando las celadas típicas, por ejemplo, el mate del pastor. Bueno, estuvimos hablando y vimos que uno de los conceptos importantes a tener en cuenta en las primeras jugadas es de no mover la dama rápidamente, ¿no? Como se van a encontrar muchos de los niños que jueguen en las escuelas que intentan dar el mate pastor constantemente, tendremos que enseñarles también a cómo evitarlo, ¿no? Y es muy importante que a la hora de hacerlo tratemos también de explicarles los conceptos generales de la apertura para que estos chicos no vuelvan a cometer estos errores, ¿no? Bien, dama H5, que es la jugada más típica que se van a encontrar en los escolares, en la escuela, cuando juegan los chicos, es la jugada por excelencia. Yo diría que dama H5 incluso primera que alfil C4, ¿no? Dama H5 pretende incluso que las negras hagan la jugada G6, ¿no? Y ya poder crear ciertos ataques, ¿no? Esto muy, muy típico en el ajedrez escolar, sobre todo, ¿no? Bien, dama H5 no es una buena jugada. Hay varias maneras de poder contrarrestar este ataque y estamos exponiendo la dama rápidamente a los ataques de nuestro rival. Si bien hay que ver que Nakamura jugó un dama H5 ahora en un Super Blitz de estos, ¿no? Pero bueno, partida muy rápida, ¿no? Bien, la jugada simple es caballo C6. Caballo C6 directamente va a defender el peón de E5
y es una jugada de desarrollo. También vamos a ver luego otra partida que les voy a, otra línea que también pueden llegar a jugar las negras, ¿no? Esto creo que es lo más simple y recomendable de enseñar contra este intento de mate, ¿no? Alfil C4, presionando sobre F7 y G6. ¿No? Vemos cómo la dama comienza a perder tiempos y estuvimos hablando que los tiempos son súper importantes en la apertura. Bueno, en casi toda la partida, sobre todo en las primeras jugadas. Si lo hacemos mal y comenzamos a perder tiempo, automáticamente le damos la iniciativa a nuestro rival. Por ejemplo, dama F3, volviendo a presionar sobre el punto F7, simplemente la jugada caballo F6. Caballo C3 y caballo D4. Con esta jugada no solamente las negras ganan espacio, sino que también hacen que las blancas una vez más se vean obligadas a mover su dama. Dama D1, por ejemplo, y alfil G7. Y aquí podemos observar que son las negras ahora las que tienen la iniciativa. Tienen ya tiempos de desarrollo de más, procederán a enrocarse y las blancas tendrán que reagrupar sus piezas nuevamente y finalizar su desarrollo, pero ya las negras van a estar listas para emprender acciones probablemente en el centro del tablero, ¿no? O sea, estas jugadas, por ejemplo, en un futuro van a poder garantizar incluso a las negras mantener la ventaja. Incluso las blancas van a tener problemas con el desarrollo de su caballo porque a la normal casilla de C3 podría llegar en algún momento un alfil G4 y se obtendría una clara ventaja posicional para las negras. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo para evitar este tipo de celadas contra dama H5 también es jugar caballo F6. Es una jugada bastante simple, ataca directamente a la dama. Es verdad que estamos entregando un peón, pero a cambio de esto estamos obteniendo dos tiempos de desarrollo. Por ejemplo, después de la jugada dama por E5, alfil E7. También este ejemplo lo he puesto porque está bien para que muestren a los chicos lo que es la importancia de desarrollo y el tema de las pérdidas de tiempo con la dama por haberla movido tan temprano, ¿no? Después de alfil E7, las negras pasan nuevamente a estar bien, tienen muy buena compensación por el peón sacrificado, ¿no? Por ejemplo, si alfil C4, caballo C6, y vemos que ya tenemos tres piezas desarrolladas y vamos a obligar a la dama a perder un tiempo importante, ¿no? Dama F4, enroque, caballo F3 y D5. Esta jugada también es muy importante, ¿no? Explicar, aquí en las blancas, las negras ya completaron su desarrollo y las blancas tienen el rey en el centro del tablero todavía y no se han enrocado y además tienen dos piezas que no están jugando. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones con ventaja de desarrollo, es muy importante intentar abrir líneas para que nuestras piezas puedan jugar. En este caso, sería bastante interesante poder ganar esta columna, ya que el rey se encuentra en el centro del tablero. Por eso la jugada D5 es una buena jugada para las negras, ya que eliminan el peón de la columna E y bueno, y tendrían buenas posibilidades de hacer jugar rápidamente también la torre. Por ejemplo, E por D5, alfil D6, vemos cómo sufre la dama, ¿no? Y por haberse movido, ¿no? Tan temprano. Dama H4 y podría seguir torre E8 jaque, ¿no? Aquí hay varias jugadas que son buenas, pero bueno, yo creo que estas son bastante decisivas, ¿no? Caballo B4. Esto es lo que sucede cuando se pierden tiempos
en el desarrollo, en la apertura. ¿Sí? Ahora vemos que caballo B4 se ataca en C2, la torre de D8 está clavando el alfil de E2, el rey no puede enrocarse, ya que seguiría torre por E2, bueno, caballo por C2 también es otra amenaza. O sea, tienen muchos problemas ahora las blancas que resolver. Caballo A3, podría continuar, dama E7, y a caballo G1, caballo por D5. Vemos que las negras tienen un peón de menos, pero tienen mucho desarrollo a cambio y mucho juego, y probablemente recuperarán el material. En estos casos es importante que expliquen que no hay que apresurarse incluso a recuperar el material, hay que continuar activando todas nuestras piezas y buscando la manera de poder crear incluso ataques directos sobre el rey cuando se encuentra en esta situación. Ya llegará el movimiento para poder, recuperar, ¿no? el material que se dispone de menos, ¿no? Por ejemplo, caballo C4 puede seguir caballo F4. Y bueno, las blancas podrían hacer la jugada caballo E3 intentando bloquear la posición y bueno, poder finalizar finalmente el desarrollo. Pero bueno, aquí por ejemplo ya hay una combinación para las negras que podría ser la jugada dama por E3, ¿no? Esta jugada es posible hacerla, ¿no? Si capturan la dama, simplemente podríamos hacer este tipo de jugadas y recuperaríamos y las negras se quedarían con ventaja, ya que han recuperado sus peones y tienen una muy buena posición. Bien, entonces digamos que existen dos maneras bastante simples de poder, para enseñarles a los chicos cómo defender estos ataques repentinos, celadas en las primeras jugadas, por ejemplo, con el mate del pastor. Vamos a ver otros ejemplos típicos de errores en la apertura. Este es otro error muy común de ver, ¿no? La jugada F6, defendiendo el peón de E5, ¿no? Aquí también hay que actuar enérgicamente, ¿no? Con blancas y aprovechar la situación del rey. Siempre recuerden de enseñar también el tema de no mover los peones de flanco, ¿no? Sobre todo cuando vamos incluso de negras. Es verdad que con blancas existe un gambito que se puede jugar el gambito de rey, que es E4, E5, F4. Sí, está bien, de blancas, ¿no? Jugar de negras e incluso jugar gambitos de negras en aperturas abiertas es muy complicado, ya que las negras no se tienen que olvidar de que tienen un tiempo de menos y por lo tanto las blancas podrían aprovechar esto, ¿no? Por ejemplo, después de F6, caballo por E5 es la respuesta más enérgica que disponen las blancas. Observen que igual esta jugada, además de caballo por E5, ¿no? En un futuro esta jugada ya automáticamente va a ganar una diagonal muy importante. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tema de enseñar a mover los alfiles? Ya vimos por qué F6 era una jugada débil, ¿no? Creo que, bueno, en este caso cuando hacíamos partidas de alfiles de peones, se veían obligados a mover el peón, ya que si no lo perderían, ¿no? Pero bueno, esta debilita ya una diagonal muy importante, y sobre todo las casillas blancas. Bien, F6, caballo por E5 y dama H5. Sí, aquí sí la dama se mueve, digamos, temprano, porque también podrían tener la pregunta de los chicos, profesor, pero me dijo que la dama no había que moverla tan temprano. Bueno, pero aquí está justificado. El tema es que creamos un ataque sobre el rey negro, ¿no? Digamos que G6 ahora seguiría un ataque típico, un doble. E7 y dama por E5. El hecho de que la dama haya salido tan temprano se justifica ya que el rey de las negras se encuentra totalmente desprotegido.
¿sí? Después de la jugada, por ejemplo, rey F7, las blancas pueden directamente desarrollar el alfil a C4, están dando jaque, están ganando un tiempo, están desarrollando una pieza y el rey está sufriendo, el rey de las negras, ¿no? Rey G6, dama F5 y vemos que la posición está prácticamente perdida para las negras, ¿no? D4, ¿sí? Vemos la manera de poder realizar rápidamente el ataque sobre el rey de las negras y si G5, H4, ¿sí? Con idea de activar la torre. Alfil E7 sería una posición de mate. Sí, este es un ejemplo bastante bueno para que lo muestren, para que se los enseñen a los chicos. Traten sí de en cada tema, por ejemplo, yo les he puesto diagramas incluso que los chicos mismos logren encontrar las jugadas, ¿no? Siempre no les pasen, yo ahora se los paso como ejemplo y todo, pero cuando den la clase intenten de que ellos también den con las jugadas siempre y que no muevan las piezas, es importante, se acostumbren a observar, a pensar, valorar y jugar, es muy, muy importante. Entonces, estas posiciones, por ejemplo, son ponérselas, pero bueno, ¿cómo se va? Y que empiecen a pensar, bueno, jaque, me voy ahora, ¿qué hacemos jugar? ¿Qué pieza entra al juego? Hay que jugar enérgicamente. Siempre que tenemos esta posición, este tipo de posiciones, y tenemos el rey expuesto, es sumamente importante que el bando que está atacando no pierda tiempo, tiene que actuar con energía, ya que si no, nuestro rival se puede defender. Entonces, D4, G5 y nuevamente la pieza que nos juega, otra pieza al ataque, H4. Ya perdí. Bien, vamos a... Bien, este ejemplo ya lo vimos, lo voy a obviar porque es el tema del mate legal. Veamos también jugadas por parte de negras, también alfil C4, dama F6, tampoco la dama está bien cuando, aunque salga la defensa con negras, dama, después de caballo F3, las negras todavía sufren aún más si llegan a mover la dama desde muy temprano, ya que tienen ya un tiempo de menos y bueno, van a perder otros importantes tiempos, ¿no? Dama G6, por ejemplo, otro error, enroque y dama por E4, ¿no? Aquí vemos que ya se encuentran temas tácticos. Igual la dama perdió 3 tiempos, ¿no? Esto es ya perder 3 tiempos con negra, más el que tiene de menos, es prácticamente perder la partida. Alfil por F7, rey de 8 y caballo por E5, ¿no? Esto también es un buen ejemplo de una partida corta para que vean lo peligroso que puede ser y sobre todo con negras mover la dama desde las primeras jugadas, ¿no? Dama por E5, torre E1 y ahora bueno, se habrían obligado a jugar dama por E1, entregar la dama o bien D6 o caballo C6, ¿no? Ya que dama F6 seguiría mate con la torre N8. Son pequeñas partidas, son celadas también que los chicos necesitan conocer. Bien, vamos a ver otro ejemplo también. Esto es algo que se da mucho igual en la práctica, ¿no? Bien, D4, F5, ¿sí? Aquí tenemos la defensa holandesa, una apertura de peón de dama. Alfil G5, sí, es una de las líneas principales para las blancas, también caballo C3 es otra. Y bueno, después C4 y está el gambito Stoughton también con E4.
Pero bueno, esta es una de las que en la práctica hoy en día se ve bastante, ¿no? Bien, H6, alfil H4 y G5, ¿no? La idea de ir a encerrar este alfil puede resultar muy peligrosa para las negras si no están atentas. Sobre todo porque ya hemos hablado del movimiento de los peones del flanco de rey, ¿sí? Se debilita mucho el enroque y una diagonal muy importante. Bien, alfil G3, F4 y bueno, E3, ¿no? Ya hay una amenaza importante, ¿no? Contra el rey de las negras, ¿sí? Se amenaza dama H5, mate, ¿no? Con esta jugada. ¿Sí? Y al mismo tiempo se ataca el peón de F4. Bien, H5, por ejemplo, capturaríamos y parece que las negras han logrado su objetivo, encerrar eh, al alfil blanco de G3, pero han debilitado demasiado su estructura de peones y su flanco de rey. ¿Sí? El rey ahora está expuesto. Alfil D3, torre H6, intentando cubrir la casilla G6, ya que amenazaban alfil G6 mate. Y aquí nuevamente es una posición de combinación que también pueden poner a los chicos, ¿no? Como ganar esta posición y dar mate en dos jugadas, ¿no? Bien, aquí la jugada obviamente es dama H5, única capturar de torre y alfil G6 mate. Sí, este también está bien este ejemplo para que lo tengan y lo muestren. Bien. Vamos a otros ejemplos iguales. Aquí digamos que las negras han jugado bien, tanto las blancas, pero juegan caballo de 4. Bien, la jugada caballo de 4 es discutible también porque se está moviendo nuevamente la misma pieza que acabo de mover a C6, ¿no? Entonces, sin necesidad. Esto es muy importante también recordar a los chicos que no muevan dos veces la misma pieza, a no ser que estén obligados, que se las estén amenazando, que tengan que parar una amenaza importante con esa pieza. Este tipo de jugadas también puede ser muy perjudicial para ellos, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto era más que nada una celada, esta jugada. Va dirigida contra esta jugada, contra caballo por E5. Pero bueno, lo que pasa es que aquí si las blancas hacen simplemente la jugada de 3, ahora sí están capturando el peón de E5 y además, bueno, eh, después de D3, caballo por F3, dama por F3, son las blancas las que están mejor. ¿Sí? Se amenaza F7 y se desarrollarán las piezas simplemente con caballo C3. Por ejemplo, ahora ya no existe el caballo en D4, o sea que incluso esta jugada puede ir ganando ciertos tiempos y tengo la posibilidad incluso de enrocarme largo o corto y con un buen juego para las blancas, ¿no? Bueno, esta es una celada que va dirigido contra esta jugada. Por ejemplo, si ahora seguiría dama G5, ¿sí? Caballo por F7, efectuando un ataque doble, y dama por G2. Esta es la idea de la jugada caballo de 4, ¿no? Torre F1, dama por E4 y alfil E2, un mate de bloqueo, como vimos anteriormente cuando estuvimos mirando los mates, ¿no? Bien, esa es la idea de la jugada caballo de 4. Es una celada con negras, pero es una mala jugada. Es una mala jugada y tienen que explicarle igual el porqué. ¿Sí? Muchas de estas jugadas igual los chicos van a intentar hacerlas y es normal y es lo mejor, ¿no? Porque hay que despertar también la imaginación de los niños que logren aprender incluso las primeras aperturas. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una partida que se jugó.
por ejemplo, D4, caballo F6, caballo D2. Esta no es la jugada ideal, el desarrollo, sobre todo iniciando con los peones centrales. ¿Por qué? Porque estoy interceptando la acción de mi alfil, ¿no? Ahora el caballo no deja desarrollar rápidamente el alfil. Normalmente el caballo tiene que salir por la casilla C3. En estos casos, cuando juego D4, lo ideal es o jugar C4 o bien finalizar el desarrollo, por ejemplo con caballo F3, alfil F4 o alfil G5 y E3 y alfil E2 o alfil D3. Y bueno, eso sería lo normal, y enrocarse, ¿no? Pero caballo D2 no es una buena jugada. Bien, E5 es jugada interesante, ¿no? Buscan atacar el centro rápidamente de las blancas. Y caballo G4. Y H3 aquí, ¿no? Bien, aquí nuevamente se produce un tema táctico importante y de bloqueo con la dama, ¿no? Caballo E3, ¿no? Vemos que las negras logran capturarle la dama a las blancas, ya que después de la captura seguiría el famoso mate del loco, lo que estudiamos en las primeras clases, ¿no? Está bien este ejemplo, igual para que los chicos vayan viendo algunas celadas. ¿Qué más tenemos? Tenemos también otro ejemplo típico de errores en la apertura. Esta vez con la defensa moderna. Caballo F6 y caballo D5. Tampoco recomiendo esta jugada. Bueno, caballo F6, lo normal aquí es tampoco desarrollar el caballo en F6, ya que las blancas incluso pueden llegar a ganar espacio con la jugada E5, ¿no? Lo ideal aquí es jugar con alfil G7 y D6, probablemente, y luego quizás caballo C6, ¿no? O bueno, a veces E5 también. Es lo típico para jugar en esta defensa, ¿no? Caballo F6, caballo D5, pero claro, esto es, digamos, una celada, va a buscar la captura del caballo, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo de mate de bloqueo, ¿no? Caballo F6. ¿Sí? Otro tema típico de la apertura para mostrar a los chicos. Bien. Veamos otra partida. Esta en este caso es una partida que jugó bien Nelson Filbury, ¿sí? También con un tema de ataque, de desarrollo, ¿no? Y la jugó, es una simultánea ciegas, ¿no? Que ganó esta, que se las había mostrado cuando vimos un tema de ataque, ¿no? De demolición, ¿no? Pero bueno, esto también lo vuelvo a mostrar porque da como ejemplo también las pérdidas de tiempo y los errores de apertura por parte de las blancas, ¿no? Ya lo había mostrado cuando vimos la parte de táctica. Bien, vamos a ver ahora entonces. Bueno, vamos a empezar entonces hoy con el estudio de ciertas aperturas, digamos, jugándolas de manera correcta para los chicos que ya comienzan a jugar los campeonatos escolares, ya comienzan a competir y necesitamos sí o sí armar sus primeras aperturas. Bien, el tema no es fácil y muchas veces no sabemos qué enseñarles, ¿no? Si enseñarles D4, un sistema, por ahí se van a encontrar un profesor que dice, yo le enseñé el sistema Cole a mis alumnos y
se cansan de ganar, ¿no? Ganan, ganan y ganan. Otro puede decir que enseñó el sistema Londres y también, y gana muchísimo. Pero bueno, son todos, no dejan de ser sistemas en los cuales los chicos no se acostumbran a pensar. Creo que es muy importante que al inicio todos los chicos comiencen a jugar E4 y E5 y aprendan las aperturas abiertas, sobre todo de peón de rey. Al menos hasta tener ciertos conceptos claros de desarrollo, de protección del rey, también ciertos conceptos tácticos importantes. Y por este motivo creo que es muy importante que ellos jueguen E4 de blancas, por ejemplo, y E5 de negras, y saber cómo jugar con ambos colores, cómo atacar, cómo intentar buscar ventaja con blancas y cuál es la manera correcta de defender también con negras y jugar este tipo de partidas. Ya llegará el momento para luego cambiar, para jugar, no, a mí me gusta más el peón de dama, y bueno, jugaremos peón de dama, y bueno, y luego para el jugador de negras, no, a mí me gusta la defensa francesa, al otro le gusta la defensa siciliana, o la escandinava, y bueno, ya tendrán momentos para ir cambiándola, pero que es importante que al inicio estudien cierto tipo de aperturas para conocer también ciertos temas tácticos importantes que se pueden producir y posiciones a las que se llega. Entonces, digamos que las dos aperturas principales a estudiar, sobre todo la primera diría que es la apertura italiana, ¿no? Alfil C4. Es muy importante iniciar a los chicos trabajando sobre dos puntos importantes que son F2 y F7 y el ataque a estos puntos, ¿no? a estas casillas. ¿Sí? Por eso creo que iniciar con la apertura italiana es bastante correcto. Luego también tendremos tiempo a un nivel un poquito más avanzado, trabajar también ya con la apertura española, ya que sus planes se dirigen bastante más al medio juego. A ver, hay mucha similitud entre ambas aperturas, ya que si bien las blancas en la apertura española juegan alfil B5, en muchas ocasiones ese alfil termina siendo desviado hasta la diagonal, ¿sí? A2 G8. Y normalmente termina el alfil en B3. Entonces sale por B5, pero muchas veces termina aquí, ¿no? Entonces digamos que se parece en una cierta manera a la italiana, sobre todo si se juegan líneas cerradas de la apertura española, ya que las blancas también tienen una cierta presión sobre el punto F7. Y el alfil es una pieza muy importante que hay que evitar que nos la cambien. Bien, vamos a las primeras jugadas. Entonces vamos a empezar con las primeras jugadas de lo que se denomina la apertura española, el gioco piano. Bien, después de la jugada C4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, esto da origen a lo que denominamos apertura española. Y podemos ya observar cómo las blancas se preparan ya sobre el ataque sobre el punto F7. A ver, hay dos jugadas principales aquí que son las más jugadas desde siglos atrás hasta nuestros días y hoy día en la práctica magistral incluso, que son las jugadas caballo F6 y alfil C5. Aquí se determina si vamos a jugar una apertura italiana o vamos a jugar una defensa de los dos caballos. Con la jugada caballo F6 podemos aún continuar en un esquema italiano jugando, por ejemplo, D3. Sí, aquí podemos jugar con D3,
C3 y alfil B3. Estaríamos jugando un gioco piano. La jugada gioco piano viene de la expresión italiana, ¿no? Juego lento, ¿no? Las blancas hacen la jugada D3, C3 y preparan en un futuro la jugada D4. ¿Sí? Sin embargo, en muchas de las líneas de la italiana normal, las blancas hacen la jugada C3 y D4. Bien, la defensa de los dos caballos. Vamos a estudiar primero entonces a la italiana con alfil C5 y luego nos vamos a centrar sobre también la de dos caballos. Bien, aspectos importantes a tener en cuenta. Las negras también hacen la jugada alfil C5 y presionan también sobre el punto F2, como las blancas lo están haciendo sobre F7. Aquí es muy importante tener en cuenta que en este tipo de variantes las negras tienen que tratar de completar rápidamente su desarrollo y buscar una ruptura típica en D5. ¿Sí? Eso hay que tratar de desarrollar muy rápidamente las piezas. Bien, la jugada normal aquí es C3. Aún así existen otro tipo de jugadas que también son posibles. Una que ya la separé para mostrarla, igual que es B4, con lo cual se produce lo que se denomina el gambito Evans. ¿Sí? Es un gambito muy interesante para jugar de blancas y ha sido jugado por dos de los mejores jugadores de la historia del ajedrez, sobre todo por Fischer y por Kasparov alguna vez. Bueno, y otra cantidad enorme de grandes maestros que han jugado este gambito, con mucho éxito, ¿no? Además de Andersen también, que lo hizo creando una de las partidas más bellas, más lindas de la historia del ajedrez, ¿no? Bien, alfil C5, también existe la jugada caballo C3, que es a lo que normalmente llevamos al inicio cuando le enseñamos los primeros movimientos a los niños y el desarrollo simple de las piezas, ¿no? Y la protección de nuestro rey, ¿no? Pero un tanto, digamos, más incisivo es la jugada C3, ¿sí? Que bien italiana, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta jugada? La idea principal que tenemos que explicar es poder jugar D4. Con la jugada C3 también le damos posibilidad a la dama que pueda ubicarse formando una batería con el alfil y presionando sobre el punto F7. ¿Sí? No siempre es posible esta jugada, ya que está el caballo en C6 y en muchas ocasiones puede llegar a saltar hacia A5, creando un ataque doble y eliminando nuestro preciado alfil, ¿no? Entonces, pero sí es posible buscar la jugada D4, con lo cual las blancas obtendrían un buen control del centro. Bueno, caballo F6, D4, ¿sí? Posible D3, sí, posible, y se puede jugar de diferentes maneras. Esto es lo que denominamos la jugada gioco piano, por ejemplo. Esto se puede jugar de esta manera, alfil B3, A6. Aquí hay dos variantes. Se puede llegar a jugar con la jugada caballo D2, también, y demorar el enroque. Así, por ejemplo, caballo D2, alfil A7, por ejemplo, caballo H3, enroque, caballo F1. Bien, esto es también jugable, ¿no? Es posible hacerlo, ¿no? Después de esta jugada, dama E2 también. Y bueno, digamos que las blancas demoran el enroque
se dejan la posibilidad de poder hacer jugadas, por ejemplo, si H6, pueden incluso en un futuro hacer la jugada alfil de 2 en roque y G4, ya que hay un punto de contacto, ¿no? Y el caballo puede salir por G3. Esto es un plan interesante, ¿no? Para jugar de blancas también. Y si no, bueno, pueden jugar simplemente con el caballo en G3 y en roque corto, que también se suele hacer. Pero bueno, como pueden observar, es un juego más de maniobra y da origen a lo que se denomina gioco piano. Bien, D4 es la jugada principal, ¿no? E por D4 y aquí hay dos variantes, ¿no? Por ejemplo, la principal que es capturar, C por D4, y la otra sería jugar E5, por ejemplo, ¿no? E5, D5 es sumamente importante esta ruptura para las blancas, para las negras, perdón, y llegaríamos a una posición bastante complicada, ¿no? Y conocida esta línea teórica, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos sobre lo clásico. Bien, si aquí ahora hacen la jugada, por ejemplo, alfil B6, podemos observar que las blancas ya han logrado un objetivo muy importante. Disponen del control del centro. Esto es muy importante, ¿sí? Las blancas incluso podrían ganar espacio con la jugada de D5 en esta posición y después de caballo E7, E5 podemos observar que el centro es absolutamente de las blancas. Si caballo G4, D6 y si caballo por F2, dama B3. ¿Sí? Podemos ver que ahora si las negras intentan hacer la jugada caballo G6, estarían perdiendo la dama, ¿no? Después de alfil por F7, rey F8 y alfil G5. ¿Sí? Esto es importante de tener en cuenta, ¿no? Las negras no deben ceder el centro a las blancas, ya que gracias a la jugada dama B3 tienen rápidamente un ataque sobre F7 y es el tema principal de esta apertura. ¿Sí? Aquí las negras también llegaron a buscar contrajuegos sobre F2, pero no hay que olvidarse que tienen un tiempo de menos. ¿Sí? Por lo tanto, hay que evitar esto. Por ello, la jugada principal en la apertura italiana es alfil B4 jaque. Bien, en esta posición hay varias opciones para las blancas. Existe caballo C3, existe caballo B de 2 o alfil de 2. Son estas tres opciones para cubrir este jaque, ¿no? Vamos a verla cada una de ellas. Bien, caballo C3 es una posibilidad, es interesante ya que las blancas están entregando un peón, ¿sí? Ya que el caballo quedaría clavado, este peón de E4, por ejemplo, quedaría indefenso. Las negras pueden jugar caballo por E4. ¿Sí? Ya que si no lo hacen, las blancas obtendrían un muy buen centro de peones. Bien, enroque. Y ahora tienen que estar muy atentas las negras a cómo van a jugar. Bien, la mejor jugada aquí que disponen las negras es capturar el caballo de alfil primero. Muchos cometen el error, y esto se van a dar cuenta los chicos también, de capturar
con el caballo, porque dicen capturo con el caballo, sigo con los alfiles, el alfil le va a amenazar la torre. Pero claro, después de esta jugada de b por c3, alfil por c3, existe esta jugada que es alfil a3. Y podemos ver que ahora las negras están con ciertas complicaciones, porque el rey se queda en el centro, no se puede enrocar de momento, la torre puede en cualquier momento jugar un rol importante si aparece en E1 dando jaque y podría ganar mucho material. Por ejemplo, si alfil por A1, torre E1 y vemos que estaríamos nuevamente encerrando la dama. ¿Sí? Entonces, claro, obligarían prácticamente a hacer jugadas tipo D5, pero las blancas tienen muy buen juego. ¿Sí? Por ejemplo, con estas jugadas, el rey permanece constantemente en el centro de las negras, el caballo de C6 se encuentra clavado por el alfil de B5, se está amenazando de momento alfil por C6, por ejemplo si A6, alfil por C6, B por C6 y dama por C6, si dama D7, dama por A8. Se está amenazando entrar con el caballo también a E5. Vemos que la posición es muy mala para las negras, ya que no pueden quitar el rey del centro del tablero. ¿Sí? Por ejemplo, dama D7, caballo E5, y si entregan material no serviría de mucho porque quedaría sobre el tablero dama, torre y alfil. Y seguirían los problemas para las negras porque tienen que permanecer con el rey en el centro del tablero. Podrían, bueno, intentar enrocarse largos, pero puede ser muy peligroso también para las negras, ya que se encuentran dos columnas semiabiertas, ¿sí? Y posibilidades de ataque sobre estas columnas, ¿no? Bien, entonces, cuidado aquí en este momento, ¿sí? La jugada correcta aquí a hacer por las negras es la jugada alfil por C3. Bien, aquí las blancas nuevamente, esa es la jugada, digamos, teórica y que da la igualdad a la partida de las negras. Si no, las blancas tendrían muy buen juego con este gambito, con esta entrega de peón. Aquí la única manera de continuar para las blancas para buscar cierta iniciativa y tratar de mantener la ventaja es hacer la jugada D5. ¿Sí? Con lo cual descoloca el caballo de C6. Tengo pieza de menos, pero bueno, quedarán comprometidas varias piezas de las negras y lo recuperaremos el material. Por ejemplo, si no lo hacemos y capturamos simplemente el alfil, aquí, claro, capturar de caballo no sería bueno por dama E1 jaque y ganamos el caballo. Pero sí es buena la jugada D5. Esta jugada automáticamente ataca al alfil de C4, defiende el caballo queda en un puesto avanzado muy importante. Las blancas tienen debilidades en la estructura de peones, tienen un peón rezagado, ¿sí? O retrasado en C3. Esto yo diría que es igualdad, pero más mínima ventaja negra que igualdad. Están mejor incluso las negras en este tipo de posiciones. Entonces hay que evitar esta jugada y hacer D5, ¿no? Que sería una posibilidad. Caballo E5 y dama E2. A esto me refería cuando las piezas de las negras quedan en una cierta manera comprometidas. ¿Por qué? Porque vemos que hay una situación de clavadas múltiples y de problemas con el rey de las negras que todavía tienen que resolver. Se verían obligados a jugar en roque, por ejemplo, y seguiría B por C3. Ahora observen que si caballo por C3, dama por E5, podría ser la continuación. Y si caballo por C4, dama por C4 y tendríamos este tipo de posición que, bueno, es bastante compleja, ¿no? Habría una mínima ventaja blanca, pero no sé si les bastará.
las blancas no están mal. Aquí. Tienen una muy buena compensación por el peón. Por eso estaría equilibrada la partida, pero bueno, las blancas tienen lo suyo, ¿no? Pueden ir incluso en su momento desarrollar el alfil, después jugar C4, intentar ganar espacio. Yo creo que tienen una partida interesante, hay que probarlo, hay que jugar este tipo de posiciones. Entonces, esa es, digamos, la teoría con caballo C3 que les he preparado para mostrarles más o menos las ideas, ¿no? de esta apertura. Otra posibilidad también es no jugar caballo C3, lo que vimos, sino hacer la jugada alfil de 2. Bien, alfil de 2, después de los cambios, tendríamos esta posición, pero creo que las negras aquí están bien con esta jugada, con D5, ¿no? D5 D5 puede ser la jugada correcta. En la mayoría de las variantes que vamos a estudiar, si llega a esta jugada en el momento adecuado, las negras, al tener este contrajuego en el centro, pueden igualar con facilidad la posición. Bien, tendríamos este tipo de posiciones, aunque las blancas, después de esta jugada, tienen una partida bastante interesante, ¿no? Aquí caballo A5 podría ser una posibilidad, ya que si dama jaque, caballo C6 y alfil B5, alfil D7. ¿No? Eso es sólido y está bastante bien para las negras, pueden tratar de mantener la posición, ¿no? El caballo B6 y bueno, llegaríamos a una posición bastante, digamos, una posición equilibrada, ¿no? Esto se puede jugar. Bien, yo les estoy pasando variantes, les estoy mostrando, yo sé que esto igual, lo que más les recomiendo es que hagan las primeras jugadas y que les dejen jugar a los chicos. Pero sí es importante que tal vez ustedes las conozcan, las estudien un poco para que sepan igual buscar ideas para los niños. Yo decía, los niños tienen que ponerle la posición, enseñarle las ideas y hacerlos jugar, que ellos mismos traten de encontrar jugadas, ¿no? Eso es muy, muy importante. No enseñen las aperturas ni jugadas de memoria, enseñen los planes, las ideas, y ustedes, bueno, más o menos también tienen que tener este conocimiento, ¿no? Dama B3, caballo C7, enroque, y bueno, torre F1, ¿no? Esto se podría jugar de esta manera. Creo que caballo A5 es más incisivo para las negras, para buscar la igualdad. Así, dejando piezas, las blancas están un poco mejor, porque tienen, de una cierta manera, mayor espacio para jugar con sus piezas. Es verdad que tienen el peón aislado, y está bloqueado, pero las piezas están muy activas por parte de las blancas. ¿Sí? Esto podría seguir de esta manera y bueno, las blancas no están mal. Tienen más actividad, ¿no? de piezas, pero bueno, es sobre gustos igual, porque no es que puede ser que las negras también están sólidas, no tienen debilidades de momento en la estructura de peones, o sea que bueno, sí, las actividades de las piezas están mejor ubicadas de las blancas. Bien, entonces esto es con respecto a la apertura italiana. Algo bastante importante que tienen que enseñar a los chicos. Sobre todo, estoy hablando de chicos ya más grandes, no le van a enseñar la apertura italiana a los chicos que
están de primer, segundo, tercer grado, que recién están empezando. Les estoy hablando más que nada a los chicos que ya tienen, incluso algunos en las escuelas, que están compitiendo, que van a los escolares. Y bueno, a estos chicos sí, que saben ya jugar, les pueden comenzar a enseñar este tipo de aperturas que está muy bien, ¿no? Vamos a ir entonces a otra posibilidad que pueden llegar a tener en este momento otra defensa que pueden llegar a tener las negras. Y es la jugada caballo F6. Bien, esto como ya les dije, da origen a lo que se denomina la defensa de los dos caballos. Podemos observar que las negras tienen los dos caballos desarrollados y proceden van a intentar desarrollar su alfil hacia la casilla C5 o B4, según lo que jueguen las blancas, y completar su desarrollo con enroque corto y D6 o D5, depende cómo jueguen las blancas, ¿no? Las negras tendrían una buena posición. El problema de esta jugada, quizás, bueno, entre comillas, problema, porque pueden defenderse igual, es que al mover el caballo hacia la casilla F6, le da una posibilidad, una extra a las blancas de ir al ataque sobre el punto F7 en cuestión, que es lo que nos interesa ver sobre este tipo de apertura, que es el ataque a F7, ¿no? Claro, permite la jugada caballo G5, que antes, que moviendo el alfil, no existía, ya que la casilla G5 estaba controlada por la dama negra de D8. Bien. Esta posición creo que es una de las que más complica a todos los chicos. Recuerdo incluso haber viajado a dos escolares de primarias. No, a tres viajé. Sí, mientras estaba en Argentina. Dos a Mendoza, uno a Bariloche también. Y haber visto estas posiciones en varias partidas de diferentes chicos de diferentes lugares, ¿no?, del país. Y muchos con grandes problemas, ¿no?, para poder defender este tipo de posiciones, sobre todo porque no se las enseñaron, ¿no? Es verdad que nuestro objetivo y el objetivo de educación en la escuela es totalmente diferente al ajedrez competitivo, ¿no?, del club. Pero bueno, cuando llevamos a los chicos a competir a los torneos escolares nacionales, sabemos muy bien que los chicos quieren ganar, ¿no? Está claro. Y en una cierta manera tienen que conocer algo, ¿no? Porque si no, van a pasar que van a estar siempre los mismos que ganan y están los mismos que pierden, que no han estudiado, que no les han enseñado correctamente, ¿no? Y eso lo noté mucho cuando viajé a estos escolares, que si bien se hablaba mucho de que no, que el ajedrez escolar y esto y lo otro, había un grupo de chicos que iban muy preparados y hacían mucho la diferencia con respecto a otros. Bueno, nuestra idea es que los chicos, sobre todo, que van a salir a jugar estos torneos escolares organizados, tengan ciertas nociones. Y una de ellas es este tema es sumamente importante y les vuelvo a repetir, lo vi en muchas partidas, que las negras no sabían de qué manera poder defender este ataque, ¿no? Muchos jugaban aquí dama de 7, algunos se colgaban directamente el doble, como movían el peón, de D6, otros atacaban el caballo con H6. Claro, yo creo que el niño, si no le explicamos bien todos estos conceptos, va a decir, uy, ya me colgué un doble o me van a ganar el peón de F7. Bien. Muy importante que entiendan el movimiento de cada pieza y qué hace. Por ejemplo, aquí la única defensa para las negras es obviamente la jugada D5, intercepción de la acción del alfil sobre el punto F7, ¿no? Cubrimos el ataque. Esta jugada, muchos chicos
no la hicieron. Recuerdo haber visto varias de las partidas que no lo hicieron. Bien, la jugada de 5 es la jugada correcta, aunque, cuidado, existe, además de esta jugada, existe la jugada alfil F5, que es un gambito muy interesante. Las negras desarrollan una pieza más, que las blancas se quieren aprovechar de que las blancas han perdido un tiempo jugando caballo G5, han movido 2 veces la misma pieza, y desarrollan una de sus piezas rápidamente, ¿no? hacia C5. Bien, aquí la mejor, digamos, yo recomiendo siempre jugar alfil por F7, ya que la idea de las blancas, de las negras, perdón, es que a caballo por F7, efectuando un ataque doble, ¿no? Sobre D8 y H8, puede seguir la continuación alfil por F2. ¿Sí? Y vemos que rey por F2 podría seguir caballo por E4. Y bueno, claro, si el rey se va ahora, por ejemplo, me voy a F1, ¿no? Podría seguir incluso dama H4, ¿sí? Una jugada muy importante. Si se va a E1 lo mismo, ¿no? Dama H4, y bueno, si G3, caballo por G3, y se llegaría a una posición extremadamente complicada, ¿sí? Las negras incluso pueden capturar la torre. Esa es la idea prácticamente de este gambito, ¿no? Presionar rápidamente sobre el punto F2. Por eso hay que tener mucho cuidado y no ir a la captura de material con blancas. O sea, de ir a efectuar el ataque doble. Creo que la opción más, perdón, alfil C5. La opción más sana aquí es alfil por F7, ¿sí? Rey E7, y ahora alfil B3, ¿no? La teoría también habla sobre alfil D5, pero creo que alfil B3 es más tranquila y más sólida de una cierta manera, y bueno, las blancas van a intentar quedarse con el peón de más. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Intentar no enrocarse, porque puede ser muy peligroso el ataque de las negras si nos enrocamos corto, sino intentar desarrollar las piezas que nos quedan, con las jugadas en un futuro D3, ¿sí? Alfil E3 incluso para quitar la acción a este alfil. Y bueno, caballo C3, dama E2, enroque largo, intentar. Esa creo que es una de las líneas más sólidas que tienen las blancas para poder mantener el peón de más y demostrar que no tienen las negras compensación alguna por este peón. Eso sí, tienen que jugar muy preciso las blancas porque si cometen algún error, las negras tienen un juego muy dinámico de sus piezas y pueden iniciar ataques contra el rey de las blancas. Recuerden que es como que tenemos tiempo de menos porque hemos capturado un peón, hemos movido el caballo, entonces le hemos dado algún tiempo a las negras para que tengan compensación. Por eso este gambito es muy interesante para jugar. La jugada típica en estas posiciones entonces es D5, interceptando la acción del alfil sobre F7. Voy a tomar un poco de agua. Ya saben que me pueden preguntar, porque yo les veo que están todos muy callados. Simplemente si tienen alguna duda o algo, habilitan el micrófono y me dicen, o me escriben en el chat, que lo estoy viendo. Bien, D5 es la jugada principal, ¿no? que tienen las negras, ¿no? en esta variante. Comemos. Y aquí, bueno, aquí otro típico error que, bueno, se ve normalmente en las partidas de los chicos, sobre todo en los escolares, ¿no? Es la jugada caballo por D5, ¿no? Esta jugada
trae ciertos problemas. Si bien las negras jugando correctamente lo podrían defender, de hecho hoy en día con los análisis de los motores de análisis del computador y los programas de ajedrez, las negras logran defender la posición y se ve un juego igualado. Desde el punto de vista humano, la posición es bastante compleja, muy complicada para jugar con negras. Es mucho más simple jugar con blancas, ¿no? Y estoy hablando por caballo de la jugada caballo por F7, ¿no? Que da origen a lo que se denomina el ataque fegatello. También hay una versión moderna de esto que pueden intentar las blancas, que es hacer D4. ¿Sí? Ahora vamos a ver primero la antigua caballo por F7. ¿Cuál es la idea de esta jugada? La idea de esta jugada es aprovecharse de el caballo que quedará clavado en D5. Y efectuamos una extracción del rey. Hacemos que el rey tenga que salir temprano a moverse. Por ejemplo, rey por F7 y dama F3 jaque. Obligamos a las negras a ir a la defensa del caballo. ¿Sí? Ya que si se van a G8, para hecho, seguiría alfil por D5. Las blancas les salió de fiesta, todo fantástico, porque se ganaron el peón, dejaron sin enroque a las negras y al mismo tiempo están amenazando mate. ¿Sí? O sea, perfecto, mejor no podía ir. También la jugada rey G8 sería un gravísimo error, ya que seguiría dama por D5 y un hermoso mate de alfil, N6. Entonces, bueno, la única jugada es rey E6, pero atención, rey en el centro del tablero, expuesto. Sí, las negras pueden ir a la defensa del caballo de D5, pero tienen que estar jugando siempre como una máquina, ¿no? Como una computadora, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Y las blancas tienen jugadas simples de desarrollo y no tan complicadas de ver. Por eso, bueno, caballo C3 es la primera jugada. Y bueno, aquí hay dos posibilidades, caballo C7 o la más agresiva que es caballo C a B4. El caballo ataca, además de defender a su compañero, ataca F2. Y aquí también se pueden jugar de varias maneras, con alfil B3, por ejemplo, pero también esta jugada que es bastante simple, enroque también es posible. Pero esta jugada también es interesante, bastante natural, defiende el punto C2, está clavando también el peón D5, se va a venir la jugada D4, o sea que también es jugable, ¿no? Y se obtendría una cierta posición en la cual es una posición que sí, hay que analizarla, hay que jugarla, me dice, pero bueno, creo que desde el punto de vista humano es mucho más práctico jugar esta posición con blancas que con negras. ¿Sí? Además, el peón está clavado, el rey está en el centro y es bastante difícil para las negras poder defender esta posición. Si hacen la jugada, por ejemplo, caballo C7, es un poco más tranquila, defensiva, pero también las blancas tienen una buena compensación después de la jugada de 4, ¿no? Ya que van a poder desarrollar su alfil a G5, por ejemplo, llevar las otras dos torres a las dos columnas centrales y atacar al rey de las negras. Siempre hay una muy buena compensación. También existe, como les decía, una manera un poco más moderna de jugar, que es intentar la jugada D4. Con esta jugada, si las negras capturan, seguiría en roque corto, y la idea es, por ejemplo, si alfil E7, ahora sí jugar caballo por F7. Es una versión mejorada del ataque fegatello. ¿Por qué? Porque las blancas ahora disponen de la columna E que se encuentra abierta. Entonces tenemos una muy buena versión. Podría seguir después de rey por F7, dama F3 jaque, rey E6 y torre E1. ¿Sí? Vemos cómo las blancas aprovechan rápidamente
esta columna que se encuentra abierta, atacando al rey contrario. Si ahora, por ejemplo, caballo E5, podemos observar que incluso, claro, estarían perdiendo. Si juegan rey D6, dama por D5 mate, rey D7, dama por D5 jaque, alfil D6, dama E6 mate. O sea que única jugada, caballo E5. Y aquí, por ejemplo, existe esta jugada que es muy fuerte, caballo C3. Es otra entrega de otra pieza, pero a cambio se desarrolla el alfil a F4 y entran las dos torres a jugar en las columnas abiertas. Y esto ya es demoledor para las negras. Por ejemplo, si alfil F6 podría seguir torre por E5 y alfil por E5 torre E1. Y las negras están prácticamente perdidas en esta posición, ¿sí? Es una posición, un análisis bastante interesante que hay sobre esta línea, ¿sí? Para que la tengan en cuenta. Pueden incluso poner y hacer jugar estas posiciones a los chicos para que siempre es importante que les pongan posiciones. Por ejemplo, si hacen esta jugada de 4, bueno, no, perdón, D5 en esta posición y hacen D4, E por D, roque, alfil E7, bueno, a ver, que jueguen. Y de aquí, caballo por F7, etcétera. Que busquen ellos solos las jugadas. Ustedes sí las tienen que saber porque son los profesores, pero los chicos hay que hacerlos que no sea de memoria, que no se acostumbren a hacer de memoria, que ellos mismos encuentren las jugadas, ¿sí? Que desarrollen su imaginación, eso es su intuición. Eso es sumamente importante para que ellos también continúen progresando. En todo, no solamente en el ajedrez. Entonces, volvamos. ¿Qué hay que jugar entonces? Esto es durísimo, ¿no? Por D5 se acabó, las negras, adiós la defensa de los dos caballos. No, no es así. Las negras disponen de la jugada caballo A5, también disponen también de otras jugadas, como caballo D4, B5, y este tipo que también es bastante, pero bueno, vamos a entrar más que nada en la jugada seria, que es caballo A5, ¿no? Esta jugada es la principal, es la línea principal en la defensa de los dos caballos. Bueno, aquí se puede jugar alfil B5 jaque y antiguamente se hacía también se defendía el alfil con D3. Hay una partida de Bronstein también muy interesante con D3. Bien, alfil B5 es la jugada principal. Las negras juegan C6 y entregan un peón a cambio del desarrollo de piezas. Bien, ¿cómo tienen que jugar aquí las blancas? Esta es la posición principal. Hay varias opciones para las blancas en esta posición. Digamos que la más antigua es alfil E2. ¿Sí? Vamos a ver primero la más natural. La más natural sería mantener clavado el peón de C6, porque nosotros queremos que en cualquier momento le metemos un alfil por C6, ataque doble al rey y nos comemos la torre. El problema de esta jugada es que las negras pueden hacer la jugada H6, caballo F3 y E4. Ganan mucho espacio. En este momento, las blancas se ven obligadas prácticamente a jugar caballo G1. Porque si hacen la jugada caballo E5, las negras aquí, observen, aquí tenemos tema táctico, ¿no? Cuando estudiamos ataque doble, miren las piezas estas, están solitarias. ¿Sí? Entonces, enseguida aparece la táctica. Dama D4, o sea, bueno, no pasa nada, como en C6 y me salvo. Alfil por C6 jaque, caballo por C6, obviamente, para no perder la torre. Caballo por C6, pero
atención, el caballo está muy solitario. Dama C5 y el caballo no tiene defensa. ¿Sí? Estaríamos ganando material. Bien. Entonces, ese es el motivo por el cual las blancas no tienen que irse hacia la casilla A4. Vamos a la variante más antigua. La más antigua es alfil E2, una jugada natural, H6 y caballo F3. También existe la jugada caballo H3. No la puse ahí en el análisis, pero sí que existe. Y hay una partida que jugó incluso Fischer y ganó con blancas, con esta línea. Es una idea, ¿no? Es verdad que muchos, queda la estructura mala, todo, pero bueno, a cambio nos liberamos, las blancas se liberan de la pareja de alfiles negras, el rey de momento puede permanecer en el centro, la columna G puede llegar a ser utilizada por una de nuestras torres para presionar sobre, en caso de que las negras decidan enrocarse. Bueno, tiene su idea caballo H3, digamos, pero es poco común, además porque llevamos el caballo lateral del tablero, tenemos controlada la casilla F4, se van a demorar algunos tiempos para reactivar este caballo, ¿no? Ahora, si las negras lo capturan, en una cierta manera nos harían un favor con blanca. Pero, sinceramente, desde mi punto de vista, no es que me convenza mucho esta jugada, ¿no? Bueno, lo suyo es caballo F3, esto es teoría, caballo E5, alfil C5, enroque, dama D6 y D4. Esto sí se puede jugar, ¿sí? Si alfil por D4, alfil F4. Y se obtiene un interesante juego para las blancas igual. ¿Sí? Es una idea, ¿no?, que les doy. Otra posibilidad modernas sobre esta línea es alfil de 3. Podrán encontrar incluso partidas de Nakamura con blancas que se han jugado actuales. Caballo de 5, caballo F3, alfil de 6 y enroque. Bueno, esto también es jugable. El único problema de las blancas es que tienen grandes problemas de desarrollo en el flanco de dama. Van a tener que, obviamente, intentar desarrollar en algún momento su alfil con B3, ¿sí? Caballo C3 y bueno. O en algún caso, según cómo van poniendo directamente las piezas, también podríamos llegar a estas posiciones. Pero creo que las negras no están mal en este tipo de variantes. Alfil de 3. Y la otra es otra jugada interesante, que es dama F3. Esta jugada también es bastante interesante para jugar. La idea es que clavamos el peón de C6 y es verdad que vamos a tener que moverlo el alfil, pero bueno, vamos a intentar después que nuestro alfil salga por fianqueto, por ejemplo. Aquí hay muchas opciones. Torre B8 es una de las naturales, ¿no? Alfil de 3, H6, caballo de 4, caballo de 5 y B3. Y bueno, tendríamos este tipo de posiciones también que pueden ser bastante jugables, ¿no? Las blancas pueden completar su desarrollo y mantener ese peón de más. Hay varias opciones también, por ejemplo, dama C7, alfil de 3.
Esto también es bastante jugable. Este caballo normalmente salta a G3 para controlar las jugadas de F5 y, si es posible, poder ocupar esa casilla en muchas ocasiones. Y bueno, esta es una línea bastante interesante, dama F3, para jugarla. Es verdad que se tarda en terminar el desarrollo, pero si lo hacen bien, las blancas terminan quedándose con una interesante posición. Y con el peón de más, obviamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, lograría una posición, han completado todo su desarrollo y se quedaron con buena estructura de peones, peón de más. Aquí no hay compensación para las negras. Tienen pareja de alfiles, es verdad, pero tienen debilidades en la posición, tienen un caballo que todavía tienen que activar, tienen ciertas debilidades y por lo tanto la ventaja es para las blancas, peón de más. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hay otras variantes? Hay otras variantes también. Entra dama F3. A ver. Alfil E7, una posibilidad. Aquí es peligroso capturar en C6. ¿Sí? Esto, cuidado. Después alfil D7, las negras ahora sí que sí tienen muy buena compensación, porque la posición está muy abierta para la pareja de alfiles, tienen gran ventaja de desarrollo. Entonces no es conveniente para las negras para las blancas capturar el peón de C6. Alfil E7, caballo C3, hay que terminar el desarrollo sí o sí, ¿no? Esto es otra posibilidad. Esta es muy interesante, ¿no? H6, H4. Sí, la idea es que si nos capturan, por ejemplo, si nos capturan ahora, podríamos capturar y el caballo no tiene buenas casillas, ya que nuestro alfil desde D3 presiona sobre un punto muy importante H7. Y además se abrió la columna para la torre. Entonces aquí tendría que jugar caballo D5 y alfil jaque y alfil F5. Y esto es bastante interesante para las blancas igual. ¿Sí? Porque tienen bastantes posibilidades de ataque, ya que han podido abrir la columna H. Y ahí alfil de 2 se amenazaría la captura en H6. Bien, esto es un análisis más extenso, obviamente, que les he dado para que lo tengan todos ustedes. Son aperturas que tienen que enseñar a los chicos. Me quedan varias por mostrarles, que vamos a ir viéndolas en las próximas clases. Espero que les haya servido la clase de hoy. Les estaré enviando el PDF con todo lo que hemos visto hoy. Y bueno, ahora vamos a tomar 5 minutitos y va a entrar ya, y luego va a entrar Fernando ya con la clase a las 3:30. Y bueno, nada más que decirles, gracias por haber participado a todos de la clase de hoy. Tomamos 5 minutos, si quieren pueden tomar un vasito de agua o algo. Bueno, los saludo a todos.